Aleluya, dale bien fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya. Santo eres, Señor. Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, oramos por tu palabra, Señor. Para que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, hablando, Señor, a nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, una palabra de restauración, de renuevo, Señor, que traiga fuerzas nuevas, Dios, aquel que está batido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Yo me levanto contra todo espíritu de incredulidad que ciega las mentes, los corazones y lo echo fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, proclamamos tu victoria, proclamamos tu liberación para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya. Santo es el Señor. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en esta tarde. Una palabra que nos habla de una situación en la cual un hombre se encontraba pasando un momento de angustia, un momento de tristeza, de quebranto. Muchas veces el corazón del hombre se siente así. Muchas veces el corazón de la mujer se quebranta. Y muchas veces llegamos a pensar que no hay salida, que no hay solución. Alguno me puede decir, pastor, esto es normal en aquel que no tiene a Dios en su corazón. Claro que sí, es normal que un joven que está atado a las drogas de repente comience a robarle a sus padres para consumir la droga, comience a transformarse en un delincuente para poder seguir drogándose cada día. Y esto traiga tristeza en el corazón, angustia, quebranto en la vida de un joven, en la vida de un adulto, aquella persona que se encuentra atada a un vicio, aquella persona que se despierta todos los días y vuelve a consumir alcohol y todos los días está en el mismo lugar. Esa persona ciertamente estará triste y es normal que pueda estar angustiado. Es normal que pueda sentir que nada le sale bien. Es normal que pueda sentir que nunca va a salir de ese lugar. Es normal. Es normal que aquella persona que todos los días tiene que levantarse y buscar entre la basura para poder comer. Es normal que se sienta triste cuando no está Dios en el corazón. Pero la palabra de Dios aquí nos habla acerca de un hombre que era un varón justo. Era un hombre de Dios. Un varón el cual escribió varios de los salmos. Este varón escribió 11 salmos diferentes circunstancias, pero en esta oportunidad él habla en un momento, la palabra no nos dice cuál era la situación que estaba pasando, no nos dice cuál era el problema, ni cuál era la dificultad por el cual él estaba pasando y atravesando este momento, pero dice la palabra de Dios que Asaf ciertamente estaba angustiado hasta el extremo, su corazón estaba siendo conmovido tremendamente. Así muchas veces el corazón de los hombres se turba y se llena de preguntas, de cuestionamientos. Así muchas veces, por causa de la aflicción en el corazón, el hombre se queda sin palabras. Y dice que esa es la circunstancia por la cual estaba atravesando Asaf, este varón que escribió este salmo, el Salmo 77. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a compartir la palabra de Dios. Salmo 77, versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así el Señor: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios?
¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorios en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Santo eres, Jesús. Esta palabra nos dice que Asaf tenía tristeza en el corazón. Él era un varón justo, era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios y que en esta oportunidad se encontraba clamando a Dios, se encontraba en aflicción. Es normal que el que no tenga a Dios necesite y se sienta angustiado y se sienta triste. Pero ¿qué pasa cuando aquel que tiene a Dios? ¿Qué pasa que cuando el creyente que tiene a Dios en su corazón, en un momento llega la prueba y llega el quebranto y llega la tristeza en el corazón, así como en el corazón de Asaf? Dice la palabra de Dios que él clamaba a Dios. Él no dejó de orar a Dios. Pero dice la palabra de Dios, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. No dice y Él me escuchó. Asaf decía, el Señor me escuchará. Él estaba clamando en el momento de la angustia. Quizás hoy estás pasando por un momento de tristeza. Hoy estás pasando por un momento de quebranto, de soledad. Hay personas que se sienten solas, porque de hecho están solas en la vida. No han quedado familia, no han quedado parientes, no hay amigos. Y todos los días tienen que atravesar su vida sintiendo esa soledad, preguntándole a Dios hasta cuándo estarán así. En un momento el salmista decía, ¿hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí para siempre? ¿Hasta cuándo te alejarás? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y tú no me responderás? Dice que Asaf hablaba al Señor, pero sin embargo él pensaba que Dios no podía responderle. Él dice, el Señor me responderá, pero no en este momento, no en el momento que él se encontraba clamando en esa situación. Hay mucha gente que clama a Dios y le pide a Dios, y saben que en el momento de angustia es un momento para clamar a Dios. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, es el momento de arrodillarnos y pedirles a Dios y decirle, Señor, tú puedes librarme de esta circunstancia. Tú puedes sacarme de este momento de tristeza, de este momento de angustia, de quebranto. Yo no sé cuál sea el motivo. Los motivos pueden ser muchos. Aquel creyente que llega a su casa y ve que su familia no se convierte. Aquel creyente que trata todos los días de compartir la palabra, pero sin embargo no puede ver los frutos y no puede ver la bendición. Y dice, el Señor no me responde. Mucha gente clama a Dios, mucha gente le pide a Dios, pero no es mucha gente la que cree que Dios le responde. Son unos poquitos nada más que sienten que Dios responde, que Dios les habla y que Dios contesta su llamado. Quizás las deudas estén golpeando tu corazón hoy. Quizás la falta de trabajo. Crees en Dios y sigues clamando y te arrodillas y le dices, Señor, necesito prosperar, necesito un trabajo, necesito que mi familia pueda ver que tú estás conmigo. Y vas a la oración y quizás dices como Asaf, yo sé, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Quizás tú dices, Él me escuchará, el Señor me escuchará, pero luego comienzas a golpear las puertas por un trabajo y las puertas no se abren, la bendición no llega, la prosperidad trae angustia a tu corazón porque no ves la manera en la cual saldrás adelante. Para una persona que está en los caminos de Dios, como para una persona que está lejos de Dios, esta es una circunstancia difícil,
Porque el hombre o la mujer que lleva el sustento a su casa y de repente se encuentra sin trabajo, se encuentra con que las puertas se han cerrado y se da cuenta que es una mujer ya grande, que es un hombre ya grande y que es difícil conseguir trabajo. Entonces ahora comienza a preguntarse: ¿cómo llevaré el sustento para mis hijos? ¿Cómo haré para darle de comer a mis hijos? En ocasiones he hablado con personas que estaban pasando un momento de necesidad y con lágrimas en sus ojos me decían: no sé qué le voy a llevar a mi hijo de comer. No sé cómo voy a hacer. No he dejado de confiar en Dios, pero siento que Dios no me responde. Siento que le pido un trabajo a Dios, pero esa bendición no llega. Siento que le pido a Dios: Señor, sácame de las deudas. Pero sin embargo Dios no lo hace. Dios no te saca de las deudas. Y tú sigues clamando y tu corazón se pone en angustia. Tu corazón se pone en un estado de dolor, de agudo, dice la palabra. Angustia es un estado de dolor extremo, donde tu alma se angustia. Aquí no está hablando de algo físico. Asaf no está hablando de una enfermedad física. Está hablando de un problema en el alma. Hoy muchas personas están en los caminos de Dios y muchas más no conocen al Señor. Estas personas tienen un problema en el alma. El conflicto nace en el alma, en el corazón, en esa falta que hay en ellos. El hombre trata de salir adelante, trata de esforzarse y clama a Dios, pero no ve resultados. Y por momentos el hombre comienza a pensar como una persona que no tiene a Dios. ¿Cuántas veces nosotros dijimos: Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Cuántas veces nosotros dijimos: ¿realmente estás ahí? ¿O dónde está Dios? ¿O por qué no me contestas? ¿Cuántas veces nos comportamos como una persona atea cuando vemos que Dios no nos responde? Cuando vemos que Dios no contesta nuestro llamado y comenzamos a decir: Señor, ¿será que estás aquí? Y vas y te arrodillas por la noche y le dices: Señor, clamo a ti, pero no sé si me escuchas. No sé si vas a contestarme. Ya no quiero sufrir. Ya no quiero estar así. Ya no quiero seguir llorando todos los días. Quizás no es tu realidad, pero es la realidad de cientos y de miles de personas que todos los días tienen que llorar y tienen que sufrir porque ya no pueden con su vida. Hace unos días hablaba con una mujer. Esta mujer me dice: pastor, una persona que estaba en la calle, me acerqué tratando de ayudarla, pero luego inmediatamente pensé: ¿cómo voy a ayudar a alguien si yo no puedo dejar el alcohol? He venido a la iglesia algunas veces y hoy he vuelto nuevamente, pero ¿cómo voy a ayudar a alguien que está atado por el alcohol si yo no puedo salir? Si todos los días me despierto para consumir ese vino, todos los días, durante años. Esta mujer me decía: mi esposo murió por una mala praxis y hoy yo me encuentro atada al alcohol, soy una persona alcohólica y sé que estoy muy mal y sé que estoy muy enferma, pero sin embargo no quiero operarme, pastor, porque tengo miedo. Tengo miedo que así como le quitaron la vida a mi esposo, ahora me quiten la vida a mí. Mis familiares me dicen: te estás dejando morir. Estás enferma y no quieres dejarte tratar. Te estás dejando morir. Ciertamente hay personas que ya no quieren vivir más. Ya no quieren vivir más. Hoy una mujer me decía: pastor, venía caminando a la iglesia, pero quería tirarme debajo del tren. Ya no quiero vivir más. Venía pensando si Dios podía hacer algo por mí, pero a su vez venía pensando en que me iba a tirar debajo del tren. Esta mujer lloraba, me decía: pastor, no tengo para pagar el alquiler. El poco dinero que había juntado para pagarlo me lo robaron. Mi familia me da la espalda. Esta es la realidad de muchas personas y no personas que no conocen a Dios. Este mensaje no es solamente para aquel que no conoce a Dios, porque el que no conoce a Dios tendrá tristeza irremediablemente porque Cristo no está en su corazón. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón, hay momentos donde la tristeza viene, hay momentos donde el quebranto viene,
donde la angustia en el corazón viene. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, en un momento, Él estaba para morir ya en la cruz, y dice que les dice a sus discípulos: estoy turbado en el alma. La palabra turbación viene de aquel que no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe cómo reaccionar. Y el Señor dice: estoy turbado hasta el extremo. El Señor tenía que entregar su vida. Todos los pecados de la humanidad recaían sobre el Señor Jesús. Y Él estaba sintiendo esa carga en ese momento. Eso que Él comenzaba a sentir en su cuerpo. Y Él dijo: yo estoy angustiado, estoy turbado. Si el Señor Jesús estuvo así en un momento, ¿cuánto más aquel cristiano que hoy se encuentra pasando por un momento de lucha, por un momento de dificultad, por problemas, por escasez en el trabajo? Aquella persona que durante años viene a la iglesia y ve que su esposo sigue atado al alcohol y no puede cambiar. Aquel creyente que por años está en la misma circunstancia. Asaf no era una persona que hacía las cosas mal, era una persona justa, era una persona piadosa, era un hombre de Dios. Pero sin embargo, en este momento, la aflicción había venido a su corazón. El Señor Jesús dijo: es necesario que esto así acontezca. Hoy quizás estás atravesando una lucha en tu corazón, un problema, pero sea para crecimiento, sea para bendición de tu vida. En un momento de mi vida me encontraba atravesando deudas y realmente es desesperante todos los días buscar los recursos, pero no tener para salir adelante y pensar en todas las posibilidades de tratar de salir y sin embargo no poder hacerlo. ¿Cuántas veces no puedes dormir porque piensas y piensas la solución para tus problemas, pero sin embargo la solución no viene, la respuesta no viene? Parece que Dios no contesta, parece que clamamos a Dios, pero la bendición no llega para nuestra vida. Dice que en un momento los discípulos, ellos estaban allí con el Señor y el Señor predicaba y hablaba a las multitudes, y en un momento dio un mensaje tremendo el Señor. Hizo referencia a su carne, hizo referencia a que su sangre era el vino y su carne era el pan, y que aquel no comiera de él no podría ser salvo, no podría tener parte. Dice que los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién puede resistir esta palabra? Es una palabra muy dura. El Señor le hablaba a los judíos y ellos no querían entender. Entonces el Señor comienza a hablarle a los discípulos, y no habla solamente a los 12, habla de todos los que estaban siguiéndoles al Señor. Y el Señor comienza a darles palabra y comienza a decirles: yo sé que ustedes tampoco creen, ustedes tampoco creen. Sé que no han creído, porque Él sabía que había discípulos que no creían. Entonces en un momento les habla a los 12 y les dice: ¿por qué ustedes no se van también con ellos? ¿Por qué no se van detrás de la multitud, de aquellos que me dejan, de aquellos que me abandonan, de aquellos que cuando viene la circunstancia difícil se dan la vuelta y me dan la espalda? ¿Por qué no se van ustedes también? El Señor les preguntó a los discípulos y les dijo: ¿por qué no se van ustedes también tras ellos? Pero Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Si solamente tú puedes cambiar nuestra circunstancia, nuestro corazón y nuestra vida. Tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. ¿A quién iremos? Asaf mostraba su intranquilidad, mostraba dudas y mostraba que en esta circunstancia, en este problema, si bien Asaf tenía los salmos que David había escrito en un momento de angustia, en los momentos de tristeza, este era un músico y él conocía que también David había pasado por circunstancias así. Pero cuando tú estás pasando por un problema, es difícil que tú puedas mirar algo más. Cuando tú estás atravesando una dificultad, cuando tú tienes un hijo enfermo, es difícil que puedas mirar a otra circunstancia. Es difícil que puedas pararte o mirar otros parámetros y decir: si aquel
vivió de esta manera o transitó ese problema de esta manera. Yo también. Cada dolor y cada circunstancia en una familia, en el carácter de una persona es diferente. No todos reaccionamos igual, no todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos problemas o las mismas dificultades. Hay padres que hoy tienen a sus hijos que están peleando entre la vida y la muerte, niños que tienen cáncer, niños que tienen enfermedades que son muy extrañas y tienen que luchar todos los días pensando que su hijo quizás en un momento deje de existir. Su niño de 2, 3, 6 años. Y esto es un golpe y un quebranto en el corazón de los hombres, porque la angustia se hace grande. Porque te arrodillas al lado de una cama de hospital y sientes que Dios no te responde. Sientes que Dios no contesta. Y pasas por los estados de ánimo que pasó Asaf. Y tratas de mirar tu vida y tratas de contemplar y buscar en los recuerdos. Dice así la palabra de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Asaf no quería ser consolado. Su alma no entendía por qué estaba pasando por ese problema. Y su alma se rehusaba a recibir un consuelo. Cuando el dolor es tanto, tú solamente quieres estar solo. Cuando la lucha es tanta, tú solamente quieres estar solo para poder pensar. A veces el silencio es tan fuerte que no te permite pensar, que no te permite oír. El silencio a veces es tan perturbador como un ruido fuerte. Cuando la soledad golpea a una persona, esa persona, el silencio la perturba, porque ese silencio representa la soledad. Aquella persona que de repente está triste y quiere irse y alejarse y pensar, porque dice de esa manera: hallaré consuelo para mi corazón, y mira al cielo y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y hay momentos en la vida del creyente que uno le dice: Dios, tu palabra dice que no pondrás cargas más pesadas que las que yo pueda llevar. Pero ciertamente siento que esto es más de lo que yo puedo cargar. Ciertamente esta enfermedad es más de lo que puedo resistir, porque ya me duele el cuerpo, porque siento que por momentos quiero hacer la obra de Dios, pero no tengo las fuerzas. Por momentos siento que he desperdiciado parte de mi vida y ahora los achaques del tiempo y de la edad están golpeando mi vida. Esto es algo común en todas las personas. Hay circunstancias y realidades que están golpeando el mundo y diferentes personas en diferentes partes del país, en diferentes países, en diferentes clases sociales. No importa la condición. La tristeza es algo que le llegará al rico, al pobre, al menesteroso, al que sea. Llegará, porque es una condición y es un problema en el alma. Es una aflicción en el alma, una necesidad. Dice que Asaf rehusaba el consuelo, no quería ser consolado. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Otra versión dice: me acordaba de Dios y lloraba. Cuando tienes un problema y te arrodillas y le pides a Dios, algo comienza a pasar. Muchos pensamientos en la mente. Cuando tú sientes que ahora el Señor respondió y dices: mi pariente se va a levantar, mi pariente se va a levantar. Y sin embargo te das cuenta que no ha pasado nada. Que aparentemente lo que tú creías que iba a ser una bendición, Dios lo está transformando y Dios lo está llevando a otro lugar. Esa enfermedad que tienes, Dios la está llevando a otra circunstancia. Esa necesidad económica que estás teniendo, que no te permite avanzar, te estás dando cuenta de que estás en un lugar y que clamas a Dios y por momentos sientes que no hay respuesta para tu problema. No hay respuesta para tu problemática. Ahora tenemos a Dios
tenemos la palabra de Dios. Sabemos que el Señor nos ha sacado de un lugar. Dice, me acordaba de Dios, me acordaba de lo que el Señor hizo, me acordaba de los tiempos antiguos. Yo te decía, estaba pasando por problemas, por deudas. Y ese fue un momento de quebranto en Dios. Porque todos los días lloraba y le decía, Señor, hoy tengo un nuevo desafío, hoy tengo algo nuevo que pagar. Hoy tengo algo nuevo. Y el Señor, así como el maná descendía todos los días para que el pueblo entendiera que dependía de Dios, así el Señor muchas veces nos tiene y nos sostiene en esa circunstancia. Aquel que dice, Señor, ¿hasta cuándo tendré que vivir así? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que vivir sin un hogar? Sin un lugar donde estar, sin una familia. ¿Hasta cuándo viviré en la tristeza, en la soledad? ¿Hasta cuándo esta enfermedad estará sobre mí? Y tendré que caminar y vivir así, de esta manera. Yo le decía, Señor, yo no sé hasta cuándo, lo único que te pido es que me dé las fuerzas. Yo quiero, Señor, poder confiar. Y si tú esto lo estás usando para que yo aprenda, yo quiero aprender y quiero entender. Quiero entender esta prueba, quiero entender este momento de angustia. ¿Por qué estoy llorando? Yo sé, Señor, que tú me hablaste antes y quizás no quise entender. Pero ahora quiero comprender, Señor, para salir de este momento. Solamente te pido que me des las fuerzas. En ese momento yo clamaba a Dios y decía, Señor, sácame a prosperidad, dame bendición, Dios. Pero luego le decía, Señor, aunque sea, déjame pagar lo que tengo que pagar hoy. Solamente, Señor, ayúdame. Y Dios me fue llevando de a poco, saliendo de las deudas, cambiando mi corazón. En el momento de la tristeza, miraba hacia atrás y decía, Señor, si tú me sacaste del alcohol, si tú me sacaste, Señor, de los malos pensamientos, si tú me sacaste de una vida de error, miraba hacia atrás y me conmovía, así como Asaf, miraba hacia atrás y me angustiaba, miraba hacia atrás y lloraba, porque decía, Dios, si pudiste hacer eso, no puedes hacer esto. Señor, si me sacaste de algo que era una maldición generacional, si me sacaste de los vicios, no podrás, Señor, hacer esto tan simple como prosperarme, como que mi familia tenga, Señor, un sustento. Pero sin embargo era el tiempo de Dios. Así como Asaf era el tiempo de la prueba para mí, quizás es el tiempo de la prueba para ti. Quizás es el tiempo de la prueba en lo físico, en tu enfermedad, en tu corazón, en tu familia. En esa familia que no tienes, pero que le pides a Dios. En ese problema físico que tienes, pero sin embargo no mejoras. En ese trabajo que le pides a Dios para prosperar, pero no prosperas. No sé cuál sea. El 100% de los creyentes queremos ser como Jesús. Queremos ser como Él. Pero pocos pueden seguir sus pasos. Y pocos están dispuestos a pasar por el fuego de la prueba que tuvo que pasar el Señor. Pero ciertamente queremos ser como Él. Queremos parecernos a Él. La palabra de Dios nos manda así. Dice que el apóstol Pablo decía así: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Debemos imitar y tratar de caminar y seguir los pasos de Cristo. Pero a veces se hace difícil cuando hablamos de prosperidad y no prosperamos. Cuando hablamos de sanidad y no somos sanos. Es difícil cuando hablamos de libertad, pero sin embargo, hace años que están cautivos. Quizás hace años que le estás pidiendo a Dios por liberación y la liberación no llega. Y miras hacia atrás y te angustias y te llenas de tristeza en tu corazón porque tus hijos no llegan al camino de Dios. Porque parece que está lejos la bendición de ti. Dice así la palabra de Dios. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Dice la palabra de Dios, no me dejabas pegar los ojos, dice así.
Asaf dice, Señor, el problema en mi corazón y en mi alma es tan grande que no puedo dormir. ¿Cuántos hoy pueden decir, yo estoy en la misma condición que Asaf? Los problemas no me dejan dormir. Las deudas no me dejan dormir. Yo en el tiempo que estaba con deudas, cuando hacía poco tiempo que había llegado a la iglesia, yo trataba de salir adelante y trataba de buscar la manera. Mi esposa me decía, tenés que dormir. Y yo pensaba y pensaba y trataba de buscar un plan para salir, pero no lo encontraba. Y trataba de idear una nueva idea, un nuevo negocio, pero todo se truncaba. Y por momentos hacía planes y decía, si vendo el auto y con el auto pago esto y hago aquel negocio. Y toda la noche estaba pensando cómo iba a ser. Toda la noche pensaba en qué tenía que vender para poder salir y qué iba a hacer y cómo iba a pagar esta otra deuda. Y hacía planes y no podía dormir. Mi esposa me decía, dormí, ¿qué vas a hacer? Mañana seguís pensando. Pero no podía. Era mi responsabilidad. Yo tenía que salir de ese problema. Yo tenía que sacar a mi familia adelante. Así es el corazón de hombres y mujeres hoy que tienen que sacar a su familia adelante. Y están atravesando deudas, están atravesando dificultades. ¿Crees en Dios? Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y tú dices, Señor, no me falta el pan, pero ayúdame a prosperar. Yo le decía, Señor, ayúdame a prosperar. No quiero pagar solamente. Quiero, Señor, que me hagas libre de esto. Y por momentos pensaba y decía, Señor, tú no me lo das porque lo desperdiciaré. Tú no me lo das porque no estoy crecido espiritualmente, entonces no puedo sostener tus bendiciones. Y comenzaba a pensar, así como aquel que anhela un ministerio y anhela una bendición, pero por momentos comienza a pensar y dice, Señor, ¿será que todavía no es para mí? ¿Será que todavía no es el tiempo en que yo predique la palabra? Miro a otras personas que son más santas que yo, que oran más que yo, que buscan más a Dios que yo. Y me doy cuenta de que este camino quizás no es para mí. Me doy cuenta que hay personas a las cuales les cuesta menos orar y les cuesta menos buscar de Dios. A mí me cuesta. Soy una persona, Señor, que me cuesta. Y por eso crees que Dios no te contestará. Por eso crees que Dios no hará la obra en ti. Clamas a Dios. Pero así como Asaf, dices, el Señor me contestará. No lo sé. No sé si Dios lo hará. Asaf está poniendo esta circunstancia. No sé si Dios hará el milagro en mi vida. Tú quizás estás pensando hoy en tu corazón y dices, yo no sé, pastor. Yo vengo a la iglesia porque quiero cambiar. Yo vengo a los caminos de Dios porque quiero buscar un cambio para mí. Un cambio para mi vida. Pero no sé si Dios lo hará. No sé si Dios sacará adelante mi familia. No sé si Dios cambiará la vida de mis hijos. No sé si algún día dejaré de drogarme. No sé si algún día dejaré las mujeres, los placeres. No sé si algún día dejaré de tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Para mí es difícil. Salgo de aquí y voy a escuchar música del mundo. Voy a tomar con mis amigos. Es difícil para mí. No sé si Dios lo hará. Hace unos días, la semana pasada, tuvimos bautismo aquí en la iglesia de Pilar. Y uno de los jóvenes, él cuando me hablaba me decía, pastor, a mí me cuesta. Yo busco a Dios y me cuesta. Trato de orar, pero siento que Dios no me responde. Él estaba así. Él estaba como Asaf. Él le hablaba a Dios y se arrodillaba, pero sentía que Dios no le respondía. Él le hablaba a Dios, pero Dios no contestaba. Él le pedía al Señor señales, pero aparentemente Dios estaba en silencio. Le decía, Señor, prospérame, y la prosperidad no venía. Le decía, Señor, háblame, y parecía que Dios no le hablaba, que las palabras no eran para él. Y me decía, por momentos tengo ganas de no venir más. Por momentos no le encuentro sentido a mi vida. Pero el día lunes, luego del bautismo, este hermano me dice, pastor, quiero contarle una bendición.
Este mismo que me decía, no tengo ganas de seguir, por momentos no sé si seguir, si venir a la iglesia. Este mismo que me decía, cuando me arrodillo y busco a Dios no puedo sentirlo. Me decía, yo quiero trabajar, pastor. Quiero tener un trabajo. Algo tan simple como tener un trabajo. Yo le digo, mira, vamos a pedirle una señal a Dios. Dios tiene grandes propósitos con tu vida, así como con cada uno de ustedes. Un plan diferente, un plan distinto para cada uno. Le digo, pero ciertamente Dios tiene algo maravilloso para ti. Porque le has entregado lo mejor de tus años. Quizás sin comprender, sin entender, pero estás aquí. Él me decía, pastor, quiero contarle una bendición. Luego que salí del bautismo, me sentí una persona completamente diferente. Ya no tuve esos pensamientos, ya no tuve esas ganas de retroceder. Ahora siento que la bendición está conmigo y quiero contarle que me llamaron por un trabajo. La bendición había llegado. ¡Aleluya! La prosperidad había llegado a su vida. Tanto tiempo clamando, pero la respuesta llegó. La bendición llegó. Él me decía, no sé si lo hará, pastor. Pero Dios contestó. ¿Qué quiero decirte con esto? Que quizás hoy estás llorando, que quizás hoy estás sufriendo, que quizás hoy la circunstancia es difícil, que quizás hoy miras tu vida y dices, pero soy cristiano. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Piensa en cómo se sentía Jesús. Piensa en cómo se sentía el Señor, que estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Y era golpeado, y era escupido. Que le decían toda clase de cosas. Y él, sin embargo, enmudeció. Porque él tenía una misión que cumplir. Nosotros tenemos una misión que cumplir. ¿Habrá dificultades? Habrá dificultades. ¿Habrá circunstancias difíciles? Las habrá. Habrá circunstancias difíciles. Pero el Señor nos promete la victoria. Dice así. Dice la palabra de Dios. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Asaf dice, Señor, yo oraba de noche. Y es algo maravilloso cuando tú oras de noche y comienzas a cantarle a Dios, comienzas a adorar a Dios y buscas entrar en la presencia de Dios y comienzas a adorarle y comienzas a acordarte de canciones que hablan de la circunstancia y del momento que estás viviendo. Y tú comienzas a cantar estas canciones porque sientes que te dan fuerza, porque sientes que esa canción le habla a Dios lo que tú estás viviendo y de la manera en la cual hoy te sientes. Pero dice la palabra del Señor que este varón que clamaba de noche, me acordé de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, dice. Y él comienza a hacer preguntas. Y estas preguntas que se hace él son las preguntas que nos hacemos nosotros cuando estamos mal. Cuando todo te va bien, tú dices, el Señor está conmigo, por eso me va bien. Cuando tú prosperas y la persona te dice, te va bien ahora, estás prosperado, sí, porque el Señor es mi fuerza. El Señor es mi amparo, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando estás sano, dices, sí, porque el Señor está conmigo. Pero cuando estás mal, cuando estás atravesando el momento difícil, ¿cuáles son las preguntas que te haces? Dice que Asaf se encontraba mal. Él estaba triste, angustiado en su corazón, turbado. No podía hablar, no podía dormir. ¿Cuánta gente hoy está en su casa y no puede hablar, no puede dormir? La turbación y el problema es tan grande. Mira, si tú tienes un hijo enfermo hoy, por más que pienses y pienses y pienses, tu hijo no se sanará. Pero no hay manera de que no pienses en qué pasará si parte de esta tierra, en qué pasará con tu esposa, cómo llevará adelante ese dolor, qué pasará con la familia, cómo le explicarás a sus hermanitos, cómo harás para vivir de ahora en adelante sin ese niño. No hay manera que puedas dormir cuando no tienes paz en tu corazón, cuando sientes que Dios no contestará a tus súplicas. Dice que Asaf comienza a hacerle preguntas y comienza a decir,
¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicios? Otra traducción dice, ¿desechará el hombre para siempre, el Señor para siempre y no volverá a amarnos? ¿Ya no nos amará más? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Esas preguntas de Asaf eran preguntas del dolor. Eran preguntas cuando tú estás atravesando un momento difícil y tú le dices, Señor, ¿tú realmente existes? Si tú realmente existes, ¿por qué me haces esto? Tu palabra no dice, Señor, con amor eterno te he amado. ¿Y dónde está tu amor en esta circunstancia? ¿Y dónde está tu amor, Señor, si mi hijo se está muriendo? ¿Y dónde está tu amor, Señor, si no puedo ver tu bendición? Si todos los días tengo que salir a mendigar para poder comer, para poder llevar el alimento a mi casa. Así hay personas que son quebrantadas todos los días porque no tienen para darle de comer a sus hijos. Mujeres que se encuentran solas y no saben qué hacer. La angustia en su corazón, el quebranto, es muy grande. Es tremendo. Aquellos que estamos en el camino de Dios, estas circunstancias o estas realidades por momentos se alejan de nuestra vida. Están lejos. Pero esto está ocurriendo. Esto está sucediendo en el corazón de hombres y mujeres todos los días. La angustia, la tristeza, la muerte, la depresión. Personas que tienen que tomar pastillas para dormir. La palabra de Dios dice, me acosté, dormí y me desperté y Jehová me sustentaba. El Señor es aquel que sostiene tu vida y cuando el Señor sostiene tu vida, tú sientes paz. Tú sientes que a pesar de las luchas y los problemas, tú puedes descansar tranquilo. Porque lo que te lleva a no dormir no es la confianza en Dios. No es que tú clamas a Dios. No es que tú de repente te despiertas en las noches y comienzas a adorar al Señor. Lo que te lleva a no dormir es que realmente no confías. Es que realmente no descansas en Dios. Con tu boca dices yo creo y le pides, pero con tu corazón estás intranquilo, hay angustia. ¿No puedes dormir? Cuando te preguntan por qué estás pasando por esa circunstancia, no sabes qué decir. Aquellos que han perdido un ser querido y han orado por él y de repente las personas que no creen te preguntan ¿y por qué Dios no hizo eso? O te preguntan ¿por qué Dios no con algunas personas lo hace? ¿Por qué Dios salva a algunos y a algunos no? Sientes que no tienes respuesta, que no hay palabras. Te sientes turbado y no sabes qué decir y no sabes qué pensar. Así se encontraba Asaf. Y el dolor hace que muchas veces comencemos a preguntarle a Dios como si fuésemos incrédulos, no creyentes, como incrédulos. Y comenzamos a preguntarnos. Dice la palabra de Dios luego, hay un cambio en la manera de tomarse las cosas de Asaf. Dice que él trató de recordar, pero los recuerdos le trajeron quebranto, tristeza. Se acordaba de Dios y lloraba. Pero él dijo, ahora lo haré de otra manera. Dice así la palabra de Dios. Dije, enfermedad mía es esta. Yo no sé cuál es la circunstancia que hoy estás viviendo, pero quizás estás diciendo, enfermedad mía es esta. Porque hace años que estoy enfermo y la enfermedad parece que me acompañará toda la vida. Quizás tú estás diciendo, enfermedad mía es esta. Soy una persona que está sola y que vivirá sola durante muchos años. Soy una persona que por momentos le creo a Dios y creo que Dios me va a usar, pero luego me doy cuenta que soy hipócrita y que caigo en pecado una y otra vez. Entonces, no sientes que Dios lo va a hacer y quizás dices, enfermedad mía es esta. Así dijo Asaf, pero luego dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios tan grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob. Luego continúa hablando
este salmo. Pero aquí lo que está diciendo Asaf es: Señor, voy a meditar en tus obras. Voy a meditar en el libro de Éxodo. Voy a meditar, Señor, en el Génesis. Voy a meditar en tus maravillas. Voy a meditar, Señor, que si tú pudiste sacar a tu pueblo delante de los egipcios, ¿no me vas a librar a mí de esta circunstancia? Si el Señor pudo sacarlos abriendo las aguas, luego habla de ese suceso. Pero dice que él comienza a mirar y dice: miraré las obras y las maravillas que Dios Altísimo ha hecho. Cuando tú comienzas a mirar lo que el Señor ha hecho en tu vida, muchas veces quizás te traiga tristeza. Muchas veces quizás sea la fortaleza para que tú digas: Señor, si me sacaste del alcohol, no me sacarás de la droga, no me darás un trabajo, no habrá bendición y prosperidad para mi casa. Señor, si tú me sacaste de las drogas, del alcohol, de una vida de robo, no cambiarás mi familia, no lo harás también. Pero dice que Asaf no fue suficiente eso. Entonces dijo: meditaré las maravillas del Señor. Y comenzó a contemplar la historia de cuando el pueblo pasaba y atravesaba aquel mar rojo y las aguas se abrían. Y dice que nadie pudo seguir tus huellas, Señor, dice Asaf. Todos los egipcios quedaron sepultados en las aguas. Él comenzó a mirar las maravillas de Dios y eso le trajo fuerza. Eso le trajo fuerza a su vida. En esta tarde tú debes decir: Señor, yo meditaré también. Yo miraré tus obras. Asaf no tenía la cruz. Esto fue aproximadamente 1000 años antes de que el Señor Jesús diese su vida. Hoy tú tienes la obra de Cristo. Hoy tú tienes las palabras de Jesús. Hoy tú tienes la cruz y que el Señor dio su vida por ti. Para Asaf esto era difícil, pero sin embargo él decía: así, Señor, como los redimiste, así como redimiste a tu pueblo con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, así también, Señor, tú me vas a redimir a mí. Hoy hay personas que necesitan ser redimidos, necesitan ser restaurados, necesitan que su vida cambie y que puedan cambiar su corazón. Es tiempo de que puedas mirar y meditar en las maravillas del Señor y puedas decir: Señor, si tú sanaste a Bartimeo, Señor, ¿no sanarás a mi pariente? ¿No sanarás a aquel que está enfermo, Dios? Señor, si tú resucitaste a Lázaro, ¿qué es esto para ti? Y comenzarás a meditar en las obras del Señor. Señor, si tú caminaste sobre las aguas y refrenaste los vientos y aún las tempestades te obedecían, Señor, ¿qué hay imposible para ti? Dice la palabra de Dios: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Aleluya. Para aquel que cree, no hay nada imposible para Dios. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que decir: Señor, quizás el problema no me dejaba ver, pero necesito meditar en tu palabra. Necesito ver tus obras, Señor. Necesito darme cuenta que quizás estoy pasando por un momento de angustia y de quebranto, pero también hay siervos de Dios que pasaron por estas circunstancias. Dice que Pablo en un momento pensaba que naufragaba y comienza a decir: no sé si de esta vamos a salir. Él se encontraba predicando la palabra y haciendo uno de los viajes, pero de repente una situación difícil le apareció. La angustia aparece de repente. Asaf no dice qué le pasó, no dice cuándo vino el quebranto, pero hay momentos donde el quebranto viene. Hay momentos donde la enfermedad viene, donde el problema en la familia viene. Hay momentos donde la fe está baja. Hay momentos donde te sientes que puedes orar por las personas y Dios hará el milagro. Y hay momentos que miras a la persona y te dice: puedes orar por mí, y tú sientes que tú necesitas que oren por ti. Tú necesitas que alguien ore por ti, pero ahora Dios te pone en que tú debes trabajar para Él. Y que no se trata de ti, no se trata de cómo te sientas, no se trata de que si tú crees o no crees. Se trata de que puedas mirar las maravillas que el Señor hizo. Y si el Señor lo hizo,
Y el Señor lo sigue haciendo hasta hoy. Porque hoy estamos viendo a las personas ser sanadas. Hoy estamos viendo a las personas ser libertadas. Personas que vienen durante años en una religión y son libres. Personas que de repente dicen, yo tenía una mujer, se me acercó y me dice, pastor, yo durante muchos años tuve que caminar con una plantilla ortopédica, con zapatos especiales, pero me dice, el otro día vine a la reunión y cuando comenzó a orar sentí un fuego en los pies, el Señor me había sanado por completo, dice, ya no tengo que usar más zapatos ortopédicos, aleluya. El Señor lo está haciendo hoy. Estas no son palabras de antes. Hay personas que han mirado la palabra de Dios y dicen, Dios era un Dios de antes. Los milagros de Jesús eran antes. De alguna manera lo que quieren decir es, ¿qué haremos hoy? Hoy no tenemos esperanza. ¿De qué manera podremos salir adelante? Porque toda esta historia fue para ayer. Pero sin embargo tú estás escuchando esta palabra y tu corazón está siendo conmovido porque la palabra está viva. Porque la misma palabra que Asaf decía en su momento de angustia es tu momento, es tu aflicción, es tu realidad, es lo que tú sientes hoy en tu corazón. Es normal que el que no tenga a Dios sufra, pero tú eres creyente y sin embargo también estás triste. Tú eres creyente, pero sin embargo también atravesas pruebas. Tú eres creyente, pero sin embargo tienes que ver a tus parientes perder la vida. Es algo de lo cual no podrás evitarlo. Es parte del plan de Dios. Por eso Él es Dios, porque nosotros debemos someternos a su voluntad. Creer en Dios no es creer cuando todo nos va bien. Creer en Dios es creer aun cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Pero el Señor dice, aunque tú sientas que las cosas no salen como tú las pensaste, ¿tú crees en mí? ¿Tú crees que yo te voy a llevar al mejor lugar? Entonces solamente cierra tus ojos y deja que yo te lleve a ese lugar que preparé para ti. Solamente déjate llevar. Ya no pienses más. Ya no medites en tu mente pensamientos que no te dejan dormir. Solamente confía. Solamente cree en mí. Porque si yo te llamé con un plan y con un propósito. Yo no te llamé para que sufras. Yo te llamé para que dejes de sufrir. Dice la palabra, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú estás aquí porque Él te eligió, no para que sufras, no para que seas una persona depresiva, llena de tristeza, sino para cambiar tu corazón y para llevarte a un lugar de bendición. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Alguno quizás diga, pastor, una palabra emotiva, pero no es mi realidad. Atesora las palabras porque el día de la angustia puede venir. Atesora las palabras en el día que hay tristeza, te serán de necesidad. Quizás hoy el gozo está en tu corazón y gloria a Dios porque Dios nos manda a vivir así, a que tengamos gozo en nuestro corazón. Ahora, el sentirte triste es falta de fe, que por momentos sintamos que en el espíritu estamos angustiados, es falta de fe. Estos eran hombres de fe. El Señor Jesús se sintió así, angustiado, turbado. No es falta de fe, es un proceso de Dios. Es un momento donde Dios quiere enseñarte. Es un momento donde Dios forjará en ti un carácter diferente, un carácter superador, un carácter que esté dispuesto a atravesar el plan de Dios, sea cual sea, para que puedas decir, Señor, llévame al lugar que tú tienes para mí. Dios primero te llevará a circunstancias para que puedas entender que quizás en ese camino al que Él te quiera llevar habrá problemas y habrá dificultades que tendrás que sortear. Pero sin embargo el Señor quiere que aprendas a confiar y que puedas decir, Señor, yo confío en ti. Durante 20, 30 años, 40 años, 50, traté de elegí mi esposa sin consultarte. Elegí el trabajo o el oficio sin consultarte. Elegí mi propio camino y no te consulté en nada. Y ahora estoy en los caminos de Dios y quiero consultarte qué es lo que debo hacer. Pero ya no puedo enmendar todo lo que hice.
Tengo una esposa que no quiere saber nada con Dios. Oro para que cambie, pero siento que por momentos la respuesta no está. Pero Señor, necesito que me ayudes. Necesito, Señor, que tú respondas. El Señor te dirá: mira mis maravillas, mira lo que yo he hecho. ¿Piensas que tu problema es algo grande para Dios? ¿Piensas que lo que has hecho mal es imposible que Dios pueda perdonarte? ¿Piensas que has lastimado a mucha gente y que Dios no puede perdonarte? Eso es lo que Satanás quiere que pienses, que Dios no puede perdonarte, que tu mente nunca serás libre, para que no puedas creer a las promesas que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios: yo tengo planes de bien y no de mal para ti, propósitos de fe. Yo te he prometido una familia llena de bendición y tú hoy estás viendo una familia destruida, pero no te preocupes. Yo restauraré tu hogar, yo restauraré tu vida, tu familia, tu corazón. Yo te sacaré abundancia, dice Dios. Solamente necesito que confíes en mí. Necesito que dejes de hacerte preguntas de dónde estoy, o por qué no contesto, o por qué estoy distante, y puedas darte cuenta que yo estoy ahí. Cuando tú lloras, yo estoy ahí. Cuando tú sientes que te abandono, no soy yo, es tu corazón que te engaña. Engañoso es el corazón de los hombres y perverso más que todas las cosas. Tu corazón te hace sentir que Dios no está, pero Él está ahí. Tu corazón te hace sentir que Dios no te ama, porque de repente te sientes falto delante de Dios. Pero el Señor dice: yo te llamé, yo te elegí. Y alguno quizás diga: pastor, pero tengo 40 años, pero Él te eligió desde el vientre de tu madre, te escogí. Dice: mío eres, dice el Señor. Yo te di por profeta a las naciones. No es de ahora, es de antes de que te formases en el vientre de tu madre que yo te conocí, dice el Señor. Por eso pasaste por tantas cosas, por eso sufriste tanto en tu vida, porque había un plan, pero tú no querías escuchar. Y tuvieron que pasar 40 años para que entiendas. Pero yo te elegí antes de que te formases en el vientre. Luego creciste y caíste en las drogas. El alcohol golpeó tu vida. Buscaste una pareja, te separaste. Hiciste hijos con una mujer, con otra mujer. Tuviste hijos con otra. Pero yo te engendré desde el vientre. Pero tú no me quisiste oír. Pero ahora tienes 30, 40, 50 años y yo cambiaré tu vida igual. Yo tomaré lo que tú me traes hoy y haré una pieza nueva, maravillosa, única. Yo soy el alfarero, dice el Señor. Yo te tomaré en mis manos, así como el barro, y haré una vasija nueva. Una vasija donde pueda reposar mi espíritu, donde pueda reposar la gracia de Dios. Ya no te cuestiones más. Ya no estés más triste. Porque si estás en este lugar, es porque Dios tiene el plan de cambiar tu vida. Si estás en este lugar, es porque el Señor no te dejará para siempre con esa enfermedad. No dejará para siempre caído al hombre bueno, dice el Señor. Amén. Yo voy a invitarte a que hoy puedas hacer una oración, y aquellos que nunca han aceptado a Cristo en su corazón o que estaban lejos de los caminos, puedan repetir esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo en mi corazón como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Bendito eres, Jesús.